Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, les quiero mostrar algo. Hoy me acompaña alguien muy importante. Antes de comenzar ahí está. De hecho, quería comenzar así y me olvidé y estaba ya sentada. Así que, hola, César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Eso les quería mostrar. Bueno, ahora vamos a mandar la invitación a nuestro invitado del día de hoy. Espero que estén muy bien, muy bien. Eh, bueno, después los que perdieron y no vieron el Pascuero, quedó en póster desde Paraguay. Ah, saludos a Paraguay, allá, saluditos a The Real Boys, el Neo, ahí está el Neo. Bueno, aquí ya llegó nuestro Jarabe de Lengua TV. Hola, Jarabe de Lengua TV, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Bueno, después van a volver a ver el póster, pero por ahora estoy intentando de que pueda entrar mi invitado, David. Así que transmitir con David. Espero que te esté saliendo la invitación, David. Si no, cualquier cosa me estás escribiendo ahí. Siempre tu gran gestión, Alex. Muchas gracias, Neo. Muchas gracias. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, como siempre, por mientras se conecta nuestro invitado del día de hoy, siempre nos acompaña la Mini y yo. Qué ternurita. Miren, estamos del mismo color hoy. Y bueno, también nos acompaña Agua Cumulus, agua del aire. Así que usted puede consultar en Instagram de Agua Cumulus por su agüita. Ahí está, vamos a ver. Eso, aceptar, transmitir. Vamos a ver si nos deja ahora transmitir con David. Ojalá que sí, esperemos que sí. Bueno, a veces uno se demora en reconectar, pero lo logra. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios de FONASA, ISAPRES y otros convenios. Diversos en Melipilla, está ubicado en la calle Ortúzar 529. Cualquier duda, consultar por Instagram. A ver, vamos a ver qué pasa con David. David tiene problemitas de, de conexión. Bueno, también nos acompaña Estudio de Mai. Si te quieres arreglar las uñas, no hay mejor lugar. Consulta en Instagram, las atenciones son en Quilpué y otras regiones de la región de Valparaíso. Si quiere atención especializada, puede solicitarla a domicilio. También nos acompaña Impresiones MyQ Colors. Hace tanto vasos, tazones, poleras. Saluditos Ale Olis. Y cualquier consulta también consultar su servicio por Instagram. David, si me puedes escribir, por favor, porque no me llegan, cuando estoy haciendo live, no me llega ningún tipo de mensaje a Instagram, ni a WhatsApp, ni a ningún lugar. Como que solo puedo leer acá, como en el chat, en el chat de aquí. Así que si me puedes escribir por acá, si tienes algún problema, si te sale algo, sería estupendo, ¿eh? Mm, Quizás salir y volver a entrar para ver si te deja conectar. Eso puedes hacer. Y por mientras también, sin más ni menos, nos acompaña la joyería de Karina. Las mejores joyas en cualquier ocasión. Consultar por Instagram por anillos, cadenas y pulseras. Mira, David, te voy a escribir por mi otro Instagram, así que estate atento aquí al Instagram porque te voy a escribir porque ahí podemos arreglar todo. David está aquí. Tu, tu, tu. Bueno, gentecita, y cuéntenme cómo están, qué hacen, qué es de su vida. Ahí te hablé para que me puedas contestar, David, el Instagram para que me vayas comentando cuál es el problema que estás teniendo. Te hablé de uno que se llama Alexandra Prip. Ahí.
Eso, para que me vayáis comentando ahí como cuál es el problema para que lo vayamos solucionando. Contame. Bueno, hola gentecita, todos los que se van uniendo. Aquí estamos con la pequeñita Ale. Ya pronto se va a poder unir nuestro invitado. Hay algunos problemitas, pero nada que no se pueda solucionar. Nada insolucionable. Por mientras les voy a estar mostrando. Ya, se ponía a mostrarlo en Navidad. Hola Josefina, ¿cómo estás? Miren, ahí está. Ya estamos navideños ahí con el amigo, así que eso. Voy a ver qué es lo que sucede. Pero no os preocupéis, que son cosas que pasan en esta tecnología. Así no se preocupen. No hay problem. No hay problem, real problem, no hay problem. Em, ya, perfecto. Creo que ya pudo solucionar el problemita David, así que vamos a ver si es que ahora puede. Em, si puede entrar. A ver, vamos a ver si ahora se puede. Esperemos que sí, pero no os preocupéis. Transmitir con David. Transmitir. Vamos a ver. Bueno, hay veces que se ha demorado, así que no hay que preocuparse ni asustarse. Eso, ahora sí, lo logramos. ¿Sí? Sí, ¿Me ves? mira, Entonces, ahora te veo, pero veo oscuro. Veo, o sea, oye, por lo menos ahora sí te veo ahora perfecto. sí. Hola. Hola, ¿cómo Pudimos, no nos estás? vemos. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿tú? Bien, Bien, ¿tú? Gracias por bien. invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar y darte el tiempo aquí de compartir con nosotros. Sí, lo bueno es que no nos ganó Instagram. Sí, Estábamos haciendo bromas que nos podía fallar y salió verdad. sí, pero son cosas que siempre pueden pasar y de hecho pasa seguido, pero lo importante es que podamos arreglarlo y solucionarlo. Y yo, como te digo, como que tiro todas las notificaciones porque no falta en este horario o en cualquier momento que te empiezan a llamar así, ay no, así que digo, no, pero lo solucionamos. Bueno, darte que primero que todo la bienvenida, David. Muchas gracias por haber aceptado y por estar en este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Siempre en el comienzo pido si es que pueden decir su nombre, de dónde nos está acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto global al live. Sí, mira, mi nombre es David Aguilera. Yo soy actor de doblaje, soy locutor comercial y también soy actor de teatro. Y mira, ahora te acompaño desde la quinta región, estoy en Altavo, pero Ujú, yo originalmente soy de la región metropolitana. Y llevo en el doblaje ejerciéndolo desde el año 2013 hasta la fecha. claro. Así que en el doblaje, etcétera. Ujú, Pero a eso me dedico. Básicamente me enfoco más en el tema del trabajo de voz, porque no solamente doblaje, sino también un poco de voice acting, que digamos que se aplica a las caricaturas y todo eso, que por ejemplo los animadores que hacen animación ujú, chilena requieren voces de personas para, o sea, digamos, de actores para darle vida a sus personajes. Entonces es un proceso al revés del doblaje, que es un proceso más de creación. Es muy parecido al tema del teatro, pero claro, grabado con micrófono y todo el tema. Y siguiendo un guión, hay como un storyboard y todo eso, hay como no existe una referencia mía visual del personaje, pero claro, me van dando indicaciones de cómo quieren y qué pasan en cuadros, en distintos cuadros. Ah, Eso básicamente. como una especie, sí, es como una especie de narrador. Pero como para hacer personajes. Por Ya. ejemplo, cuando te llaman para hacer caricaturas, por ejemplo, hay un canal de tele que se llama CNTV. Ujú, Son animaciones creadas por animadores chilenos. Entonces, por ejemplo, nos mandan un guión, hay una especie de dirección, pero lo que me refiero es que no hay como digamos, como una referencia visual como en el doblaje, que tú tenías el mono ahí en la pantalla y todo, sino que te explican como este mono, por ejemplo, no sé, es una ballena, ujú. entonces tú tenías, pero no hay como una referencia visual ni nada de eso, sino que te van sumergiendo en la historia. Es como en el fondo es como realizar un radioteatro, un audiolibro que después se anima. Claro. Wow. Igual que es como todo un desafío, igual ese punto. Es al
revés del doblaje, pero tiene su chiste. O sea, por ejemplo, igual a veces piden hacerlo como un poco más chileno, porque el doblaje se usa el tema este del acento neutro y todo eso, que digamos no hay que sonar con el acento de Chile, pero son como distintos lenguajes. Básicamente un poco, también pasa un poco con la locución, Ujú. que como por ejemplo se pide que sea chileno para tener un sentido como de identidad, como con las marcas, Ya. que es muy diferente al tema del doblaje, que el doblaje ya es como para toda Latinoamérica. Entonces no se tiene que escapar tu acento de Chile para que, digamos, te entiendan, pero es algo que uno como paga como un switch. Entonces te Ujú. dicen neutro, se activa tu switch de neutro, o te dicen publicidad, switch de neutro, o teatro es otra cosa, Entonces ahí uno tiene que ir diferenciando. Pero ahí sucede este tema curioso, porque yo, por ejemplo, igual mi formación fue como un poco al revés. ¿Cachai? Ujú. Por ejemplo, primero yo entré al doblaje, después locución, y entre medio estudié teatro. Entonces ahí yo primero, mi primer Ujú. acercamiento con el tema escénico y todo fue a través del doblaje. Entonces igual pasa como que uno va confundiendo como los chips. Entonces, por ejemplo, yo estaba en, por ejemplo, las cosas de ¿Ya? teatro, por ejemplo, y me decían, por ejemplo, tú suenas como a doblaje. ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces, y claro, porque mi mente se iba, lo que yo conocía como actuación era el doblaje, pues. Entonces tu mente se va directamente ahí. Entonces tuve que hacer un trabajo muy intenso como para romperme y encontrar como incluso a mi chileno. Yo no podía sonar chileno. Y creo que a muchos compañeros les sucede cuando se enfrentan sobre todo al tema de la locución. Ujú. Porque inmediatamente tú pescas un texto y, claro, ya neutro. Pero es cosa de práctica y ahí juegan elementos de la perseverancia y todo eso y van mejorando con el tiempo. Y sobre todo el Después va. acento chileno que nosotros tenemos como un acento súper marcado y difícil de como borrar. Es súper difícil, pero claro, como uno, por ejemplo, yo siempre crecí con el tema del doblaje, como viendo monitos y esas cosas, entonces tú lo tienes como en tu Claro, inconsciente. Entonces, por ejemplo, te pones ahí, entonces te transporta directamente ahí. Entonces tú empiezas a hablar como esta forma neutral, que también te lo da el guión, porque te ponen unas palabras que se entienden, por ejemplo, en toda Latinoamérica. claro. Por ejemplo, no en la torta, que es el pastel. Ujú. Entonces ahí es como ese tema así. Entonces, y sucede muchas veces de que uno, claro, sucede con algunas palabras, por ejemplo, de que uno piensa que se dicen de una forma y originalmente son de otra. Por Ujú. ejemplo, pasa mucho, eh, por ejemplo, si empiezas a escuchar a gente más mayor, por ejemplo, dicen la palabra nadie con N, Sí, entonces dicen nadie. Entonces uno de repente cuando tú tienes acercamiento con estas personas, tú podés llegar al micrófono y decir nadie, por ejemplo. ujú. Y de ahí te corrigen y uno va aprendiendo con el tema. Pero ha sido un camino largo, pero bien satisfactorio, porque al final, como que siempre fue algo que quise hacer desde niño. Entonces, se me dio la oportunidad en el 2013, porque, claro, estudié en ProVoz. Ujú. Y ahí entré directamente, pero fue, como te digo, no me llamaron en un principio, fue como que terminé el curso y yo me invité solo. Fui directamente a sentarme, porque en ese tiempo igual el doblaje de Chile es pequeñito, porque te Ujú. hay un contexto que es pequeñito, mucho, y era mucho más pequeño hace 10 años. Claro. Entonces, la única forma de ir directamente es con el tema como digamos, de empaparte tú yendo al lugar directamente. Ujú. Porque nadie te va, yo por ejemplo no tenía familiares, nada, no conocían nada de nada, entonces fue una cosa de ir descubriéndolo poco a poco y ocupando el internet, que es tu Sí, mejor aliado, pasar direcciones y cosas así, entonces ahí uno va como, digamos, a presentarte, a pedir ujú. trabajo, que tampoco es algo que te enseñan, por ejemplo, en la escuela ni nada, que yo pienso que es algo que debería Sí, enseñar, deberían decirnos cómo, digamos, hacerlo, tener un cierto acercamiento, porque, por ejemplo, tú llegas al lugar pero ¿qué dices? ¿Qué les sí. dices a los tipos para que, digamos, te den una oportunidad? Pero se va dando natural, después como que uno va entendiendo el lenguaje y ahí te va sumando. De hecho, eso es súper importante el tema, como el de cómo ir a buscar trabajo, porque ahora que yo ya salí, por ejemplo, ya me titulé y todo lo demás, uno llega al lugar, porque uno va así como, ya voy a ir a buscar los trabajos, no sé qué, pero uno llega al lugar y está afuera, no sé, como 10 minutos pensando en cómo me presento, como digo, como, hola, me llamo Alexandra, soy actriz titulada y quiero hacer esto. O
¿O cómo? Porque claro, nunca te preparan en la universidad para ese punto como específico de ir a buscar trabajo, que es importante. Pero yo lo que creo es que pasa algo muy interesante. Por ejemplo, cuando a ti te gusta algo, sucede de que como que tu cuerpo llama a eso. Mm, Y si vaya a ir hablando naturalmente o vaya a conocer a alguien, porque esto es un tema mucho de... Bueno, tú eres actriz, entonces me imagino que lo entiendes. Es como un tema mucho de conexiones, claro, ¿cachai? De conexiones como humanas. Entonces, de repente vaya con... No, siempre va a pasar que vaya a conocer al amigo del amigo y te va claro. y te va a presentar o de repente, por ejemplo, esto mismo que haces tú, también es una ventana como para que te vean también. Ujú, Siempre hay que ir buscando como valor agregado porque siempre uno tiene que pensar qué le puede dar el valor agregado a la producción o a los demás, ujú, para que ahí tú puedas como destacar y todo eso. Y si es necesario, si digamos ya no pasó nada, porque ujú, sucede, puede suceder eso, es muy bueno el tema de inventarte trabajo, claro, de juntarte con compañeros, ocupar esto mismo, por eso te digo, esto mismo que haces tú de la entrevista y todo, es una forma, es una vitrina de que tú te estás mostrando como actriz, entonces todo eso va a claro. funcionar, va funcionando, porque va a haber alguien que diga, oye, esta niña me sirve para, no sé, me sirve justo para interpretar a este periodista, Ujú, por ejemplo, no sé, estoy claro, tirando ejemplos, pero así sucede. sí. Pero es algo que tú lo vas descubriendo de a poco y tener esa fe de que las cosas también van a salir, Ujú, porque a veces las cosas no son instantáneas. Y te puedo decir que el doblaje no es instantáneo, o sea, se demora mucho. Te puedo decir que mis primeras veces, cuando yo iba a buscar este trabajo y todo, ujú, muchas veces no pasaba nada. Te puedo decir que yo estaba de 10 de la mañana a 8, que era más o menos cuando ellos cerraban. Entonces imagínate, de repente volvía, desaparecía. Entonces lo que empezó a suceder es que, claro, de repente algún técnico o alguna persona, típico que falta un hombre uno, mm, que son cosas que uno nunca piensa, porque tú nunca pensáis, por ejemplo, los personajes pequeños, el hombre extra, el camarero, uno no se pone a pensar en eso cuando estudia. claro. Pero de repente estos personajes, digamos que igual son vitrinas para llevarte a cosas más grandes también. Ujú, Por ejemplo, pasaba mucho en el doblaje de Chile de que a veces personajes que salían, por ejemplo, Hombre mm, Uno, eran personajes que nosotros los llamamos personajes fijos, que son personajes con continuidad. Entonces, por ejemplo, quizá en el libreto no salía como con el nombre, pero después el cliente decía, oye, este personaje tiene nombre y apellido, respétamelo, y lo tiene que hacer el que lo hizo. claro. Entonces a mí eso fue, por ejemplo, lo que me sucedió muchas veces, Sí, pues, de que de hecho, cada personaje. en como en tu historial sale mucho como eso, como de voces adicionales o voces tanto, que después empiezan a tener como una continuidad o un nombre como tal. Mira, antes de seguir, acá Víctor dice, hola David, muy buenos doblajes, soy Víctor y de Perú. Ahí mandan Ah, saluditos. saludos a Perú. Eh, Y Neo, muchas gracias también por el piropo. Neo acá pregunta, el gran David, un capo, ¿o cachai? ¿Proyectos más recientes para buscarlo y oírlo, estimado Aguilera? Mira, entonces hay que hay algunas cosas que no se Claro. pueden conversar, pero cosas que digamos que están al aire, que están en las plataformas de Max. Por ejemplo, hay un programa que se llama, deja acordarme, son muchas cosas, entonces no me viene así como a la mente. Claro. Por ejemplo, está el reality de estos pasteleros que son, que se llama, que en inglés se llama Holidays algo, están las temporadas Ah, subidas, algunas ya. recientes, de estos típicos pasteleros que compiten en Home and Health. Ujú. Eso ha sido como lo más reciente de que digamos que está al aire. Hay cosas de la fiebre del oro también, en la temporada más reciente, que ya están subidas a Max. Esas también. Hay una película, por ejemplo, que se llama VHS Ujú. 99. También estoy en esa, que es una película de terror. Deja pensar que más reciente, porque se me olvidan muchas cosas. Claro. De repente me encuentro y digo, oh, es verdad que hice esto, que grabé esto. Pero deja pensar como eso es como básicamente lo más Ujú. reciente. A lo mejor deja irme a lo animado, estoy pensando mucho en Claro. lo animado. Claro, ahí quizás Eh, cuando estemos hablando también quizás algunos vienen al recuerdo y cosas así también. bueno, ahí voy a refrescar la memoria, pero básicamente Discovery y eso nunca falla, siempre está ahí. Entonces, entonces ahí, eso, mi estimado Neo. Ujú. Bueno, David, ¿y cómo fue? Porque obviamente
tu carrera como que empezó al revés, o sea, empezó desde el doblaje, como locución y actuación, como tú mismo estabas adelantando. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el apoyo de tu círculo más cercano, de tu familia? Porque también decías, y es importante recalcar que hoy en día, claro, hay un poco más de posibilidades, pero hace 10 años atrás o 20 años más atrás, como que era como un poco menos las posibilidades que hay. Entonces, cómo fue ese apoyo? Mira, es que en mi caso, o sea, mi familia siempre me ha apoyado porque yo descubrí mi vocación desde muy chico. Entonces, por ejemplo, yo era de los niños tímidos en el colegio, que no les salía el habla, pero al momento de actuar o disertar, como que era otra persona. Entonces, entonces una profesora se acercó a mi mamá y le dijo, ¿sabe que su hijo va a ser actor? Le dijo, porque tiene las facultades, dijo, se parece, ella creo que tenía un amigo o algo así que era como, que era actor, y dijo, él tiene como una personalidad muy parecida a él, y dijo, se le nota, dijo, no, dijo, usted no tiene nada que hacer, dijo, su hijo va a ser actor. Entonces yo crecí con esa idea, pero a mí me pasó que igual yo me desmotivé un poco por el tema del teatro y la actuación, porque en el mismo proceso yo hice un taller de teatro cuando yo estaba en la educación media, Ujú. por ejemplo, si alguien no es de otro país, digamos la secundaria, claro, tomarlo y no sentí que di el ancho, me dio como mucha vergüenza porque, bueno, para los amigos que digamos no son actores ni nada de eso, hay muchas veces hay que hacer como caminar como animales y hacer Mm. cosas así como con motores, entonces yo me sentí muy ridículo y me bloqueé totalmente, dije, no, esto no es para mí, ¿cachai? Dije totalmente. Y en ese mismo instante, te puedo decir que era el año 2010. Y ahí, digamos, yo descubrí que existía el doblaje y todo, porque empezaron a ver muchas cosas de que subían las voces de los actores. Por Ujú. ejemplo, siempre subían, bueno, el más popular es Goku. Entonces subieron un fragmento donde decían la voz de Goku, pero él estaba haciendo, por ejemplo, un doblaje. Estaba en un estudio con una hojita, haciendo un personaje de, creo que era una serie de estas Matt de Cartoon Ya. Network, que era como de estas cosas como de Ujú. parodias. Entonces él hacía como una parodia como del narrador de Star Wars, como haciendo la narración. Entonces yo lo vi y dije, oh, que yo sentí eso de que eso era para mí, que yo lo iba a hacer. Entonces le digo a mi mamá en Ujú. ese tiempo y le digo, "Oh, pero yo pensaba que este trabajo no se hacía en Chile, por ejemplo. Ujú. Entonces le digo, converso con mi mamá y me dice, pero en Chile sí se hace doblaje. Ujú. Dice, sí, me mencionó que la teleserie Doña Bella, que era una teleserie brasilera, se hacía en Chile. Entonces yo empecé a investigar y todo. Y también te puedo decir que tuve el apoyo de mi hermano también, porque mi hermano me dijo, ¿te gusta el doblaje? Dijo, podríamos practicar. Él había escuchado unos rumores por ahí de que había gente que hacía algo que se llamaba fandub, Ujú. que era como fans, era doblaje hecho por fans. Ya. Entonces tú podías tomar una escena y hacerla con tu voz. Entonces mi hermano sabía hacer edición. Ujú. Entonces me decía, me grababa y hacía mis prácticas y las subía. Entonces ahí empecé a ver la respuesta de la gente también. Había gente que me escribía, pero te digo, muy rudimentario, muy mal editado. Yo grababa con un micrófono que era en ese tiempo se usaban los netbooks. Mira Ya. la época que estoy hablando atrás. Entonces yo me agachaba y hablaba directamente al micrófono. Entonces con una calidad paupérrima, ni un teléfono tiene esa calidad. Entonces, entonces empecé a recibir comentarios de mucha gente de distintos países, hasta que me lo ve la dueña de la escuela, que es Ujú. Loreto Araya. Y ahí me explicó ella y me dijo, oye, me dijo, tú tenés potencial, me explicó todo, me mandó el tema de dónde se estudiaba, la dirección, los precios. Y en ese tiempo yo tenía como 13 años más o menos, pero yo no, chiquitito, Sí. y quería hacer el curso, pero igual no estaba dentro de mis posibilidades, entonces me tuve que esperar hasta cumplir 18. Entonces Ya. yo cuando terminé 18, claro, hice el curso en el verano, y como te digo, a mí me fue bastante bien, pero no me llamaron porque no había trabajo, yo empecé a ver como que no había mucho. Ujú. Entonces unos compañeros hablaron conmigo y se empezaron a organizar y a ir, pero después de una semana esos compañeros no fueron más. Entonces ahí empecé a ir solo. Solo. Y ahí pasa esta historia que te cuento de que iba directamente, entonces por eso siempre he hecho la broma de que yo me invité solo. Pero, pero así suceden las cosas y como fue siendo personajito, chiquito, entonces me empezaron a conocer y de a poquito fueron confiando en mí, pero te digo que pasaron años, por lo Claro. menos unos 3 o 4 años, que dijeron así como, ya confiamos en este muchacho.
claro. porque yo iba a todas las cosas de lo que hacen los actores que empiezan. Ujú, Mira, se le llaman grupos. No sé si hay tenido la oportunidad de entrevistar a, bueno, creo que sí, pues yo vi la de Cari, por claro. ejemplo, que Cari empezó como en la misma generación que yo. Ujú. Entonces yo me la topaba ahí, entonces ahí de repente nos tocaba hacer estos ambientes en las películas, que por ejemplo hay un restaurante y hay sonidos de fondo que no se entienden. Ah, sí, el Entonces ahí sonido como ambiental. el sonido ambiental tú tienes que rellenarlo. Pero esto también tiene su técnica porque, por ejemplo, no podemos decir cosas que no estén en el contexto. Mm, Por ejemplo, si es una escena donde es podemos decir, por ejemplo, una escena medieval, no nos vamos a poner a hablar de, oh, me salió el teléfono iPhone nuevo, ¿cachai? Vamos, hay que tener como un cierto, hay que tener conciencia de eso también. Por ejemplo, pasaba mucho a veces de que, y por inexperiencia también, por ejemplo, los aplausos no se rellenan, vienen en una pista ujú. internacional. Entonces, por ejemplo, yo tuve una anécdota donde estaba con un compañero y un compañero aplaudió. Entonces eso era como sacrilegio y todo lo que eran mirando, porque claro, aplaudió instintivamente porque era esta escena como de Ujú. concurso. Entonces había como harto que rellenar. Entonces, claro, ya se te Sí. acaba, llega un minuto que se te acaban las palabras, entonces aplaudió. Entonces así sucedió. Oh, Pero ahí son experiencias que uno va agarrando y de a poco tú vas entrando en el lenguaje. Y cuando tú entras en el lenguaje, ya todo, ya todo lo comprendes. claro, claro. Pero qué bacán que tuviste como siempre el apoyo de tu familia, como que, y empezaste muy de pequeño a practicar porque, bueno, todas las disciplinas y sobre todo en el arte, como que es muy importante como cultivarlas desde pequeño para que uno crezca, así como los cantantes, como doblaje, como baile, todos tienen que tener algo que cultivar para avanzar finalmente. Sí, y como yo te digo, depende mucho de qué tanto tú lo quieras. Ujú, Porque a veces, por ejemplo, llega gente al doblaje que lo toma como una experiencia en el sentido o piensan que a lo mejor ya en un mes vas a grabar protagónico y cosas así, y muchas veces eso no pasa, y cuando eso no pasa, claro, te ujú, frustras. Entonces ahí tú te das cuenta que quizá no te gustaba tanto el doblaje, por claro. ejemplo. ¿Cachai? A lo mejor te gustaba otra cosa, a lo mejor te gustaba la fama, porque ahora, digamos que el doblaje te puedo decir que está de Mm, moda. Por ejemplo, todo el mundo ahora es muy fácil googlear y saber quién es el que hace cada voz y todo eso. Entonces, y también este tema de que se cree que es mucho glamour, el tema de las convenciones y todo eso. O sea, piensa que a lo mejor va a llegar instantáneamente a ese lugar y puede que quizás tal vez no pase nunca. claro. Depende mucho de la suerte o del personaje, porque de repente tú grabas cosas y dices, esto va a ser un éxito completamente, y a la hora de los kibos no es así, o tú estás grabando algo que decís, oye, esta cosa es horrible y nadie la va a ver, y resulta que es un éxito total. Por ejemplo, pasa mucho, a mí me pasaba mucho con el tema de las cosas de Discovery, Ujú. que me sorprendió que, por ejemplo, había gente que era fans de estos programas, por ejemplo, como Kilos Mortales y esas cosas así, y lo amaban. Y yo decía, pero estos programas yo encuentro o sea, para mí, francamente, eran como medio morbosos, Claro. como así, entonces como que no sentía o sea, tú lo haces porque es trabajo, Ujú. pero claro, a la hora, por ejemplo, si te dieran a elegir, a mí no me gustaría grabar eso de por vida, por ejemplo. Claro, Pero, pero pero claro, es que pero claro. tienen su apoyo, por ejemplo, y sobre todo estos como programas más extranjeros que son como Kilos Mortales o por ejemplo, ¿Quién da más? Cosas así, tienen como mucho apoyo y bueno, quizás como tú dices, como un poco el morbo, o en realidad no sé. Es que igual es como bonito ver que, claro, que la persona quizás no baja del todo, pero baja una gran cantidad, entonces como bien, no sé. Pero el chiste es que tienen un éxito con la gente y se siguen haciendo temporadas hasta el día de hoy. Y te puedo decir lo mismo de este reality de pesca mortal o los realities, por ejemplo, de NTV, que también se graban en Chile, Ujú, los de Jordi Shore, por ejemplo. Yo te digo, por ejemplo, en Jordi Shore yo tengo un personaje que lo grabo hace como 10 años prácticamente. Lo tomé desde que también fue así, fue un personaje que, por ejemplo, no tenía nombre o sea, salía como hombre en el ujú. jacuzzi, pero resultó que era personaje principal y en TV mandó en ese tiempo hacer como 10 o 12 temporadas.
Y hace poco vino el reencuentro, entonces volví a grabar el tema y vi a este personaje ya más mayor, ya me lo topé ya de 40. Entonces Claro. igual hay que dar, el tipo tiene 10 años más que yo, entonces igual es un desafío acercarte a esa edad, porque son muchas cosas que hay que tomar en consideración. Sí. Pero, pero como tú ya vienes doblando tanto tiempo, pasa algo de que tú ya lo conoces tan bien que ya sabes qué va a decir, qué va a pensar, cómo se comporta, los gestos de repente. Por ejemplo, el mío siempre hace... "Ah, ah". Entonces tú ya entendís que tenés que hacer eso. Entonces eso es bonito. Es como cuando te encontráis con un compañero que no veías de mucho tiempo, Ujú. como reencontrarte con un viejo amigo, es el mismo mood, por así Claro. decirlo. Claro. Y sobre esto mismo que tú estabas diciendo, ¿en algún momento te ha llegado como mensaje, reconocimiento de las personas, algo que quizás te haya marcado y tú hayas dicho como, wow, como en verdad estoy haciendo quizás, dejando quizá alguna marca? Mira, en el último tiempo sí ha pasado mucho y constantemente, sobre todo con los personajes Ujú, animados, pues yo siempre me considero uno de un actor completamente desconocido, o sea, por ejemplo, y en general los actores de Chile igual, ujú, de que no doblamos grandes producciones, así, por ejemplo, nosotros no hacemos Disney ni cosas así, como que sea muy popular, o sea, me refiero que no doblamos Marvel, ujú, eso voy para que como para que la gente lo entienda. Pero sí me he topado, por ejemplo, como mensajes de gente que te dice qué bonito tu trabajo o gracias por los buenos ratos. De repente, como bien decía la Cari, de repente nos escriben gente que dice que hemos sido su infancia, por ejemplo, que es muy raro para nosotros porque no nos hace sentir como primero viejos, pero igual decimos que tiene su lógica, porque por ejemplo, si yo empecé en el 2013 y ese niño en ese tiempo tenía, pongámosle, 5 años, ujú. creció toda esa transición de esos 10 años donde yo hice Discovery Kids, Nickelodeon, eh, eso fueron sus Sí, caricaturas, por ejemplo. Entonces ujú, te escriben eso. Pero te puedo decir que la anécdota más bonito fue con un niño, bueno, yo soy amigo de otra actriz de doblaje que es de Venezuela, ujú. que se llama Navid Cabrera, Ya. que ya hace voces para Steven Universe, todo ese rollo. Entonces un día yo estaba conversando con ella por WhatsApp, entonces le estaba buscando unos juguetes de unos personajes que yo hacía, porque me llamó la atención que estaban en toda Latinoamérica, pero menos en Chile, por ejemplo. La serie se llama Petronic Defenders, Ah, que ya, son sí, unos personajes como monitos pequeños, como un como gato que tiene actores como rojito, que sí. tienen como armadura y tienen su robot y todo eso. Ujú, Entonces yo le estaba preguntando a esta amiga y, y se mete su sobrino. Entonces su sobrino empieza a decir, yo conozco esa caricatura, yo la he visto, la conozco, es mi favorita, empieza a decir. Entonces mi amiga le pregunta y le dice, ¿cuál es tu favorito? Y le dice, el rojo. Y yo hago el rojo. ujú, Entonces ella le dijo, ¿qué me vas a...? Yo estoy hablando con él, me dice algo así. Le dice, yo estoy justo hablando con él. ¿Tú me creerías? Le dice al niño. Y el niño me dice, ¿cómo estar hablando con él? Mentira. Entonces yo le grabo un mensaje ujú, y el niño súper feliz. Y eso no se puede fingir. Estaba así como eufórico el niño porque era su personaje favorito. Entonces yo le mandé ahí un saludo por ejemplo en ese programa siempre rescatamos animales. ujú, Entonces le dije que estábamos en el país de él, por ejemplo. Estábamos en Venezuela y todo eso, ujú. y que lo necesitábamos para rescatar a este animal. Entonces el niño ahí gritaba, saltaba, entonces ahí yo pude ver que dije, oye, realmente yo con mi voz transmito lo que a lo mejor yo vi de las personas que yo admiraba, por ejemplo, Claro. como lo que era para mí Mario Castañeda, a un nivel muy macro, te puedo decir, porque yo no sé que no soy nadie como el nivel del doblaje, así como sé que hay gente arriba de mí que tiene mucha más trayectoria, etcétera, son mucho más famosos, pero yo a nivel macro estoy cumpliendo como eso. Ujú, Y también lo que pasa mucho que me hacen muchos dibujos, por ejemplo, y de personajes que, por ejemplo, hablan muy poquito, que tú decís, ¿cómo la gente los va a apreciar tanto si no salgo tanto en la caricatura? Pero me pasa mucho con Nate el ya, Grande, que es una caricatura de Nickelodeon. Yo un personajito que no sale mucho en todos los capítulos, ujú. y la gente lo recuerda con cariño, porque el mono es muy chistoso, es como un estudiante extranjero de intercambio. Ya. Entonces, tiene este rollo de que quiere ser el mejor amigo del protagonista y el protagonista le tiene mala, no lo soporta, pero él no ve eso. Entonces, eso es muy divertido de hacer.
Y claro, me sorprende mucho de que me hagan dibujitos y cosas así, o que digan, o que me llamen por mi nombre. Siempre dicen, wow, es David Aguilera. Eso es muy extraño, porque yo no me considero alguien así como tan famoso como para que digan eso. ¿Y qué te puedo decir más? Tuve una experiencia en una convención hace muy poquito también, Ujú, que la gente, que la gente también respondió muy bien y nos preguntaban cosas y respondían a las voces. Se sentía igual a las convenciones que yo veía en el ujú. 2010, donde por ejemplo Goku hacía su grito de Kamehameha y la gente gritaba y decía ¡wow! Y todas esas cosas. Eso es muy extraño de vivir, que yo pensé que no, o sea, no era mi objetivo principal. Mi objetivo siempre fue actuar, en realidad. Ujú. Nunca fue como la fama o llévenme a esta convención. No, la verdad es que no. La verdad yo estaba muy contento con ser anónimo. Te puedo decir que esa es una de las cosas que me agradó mucho del doblaje, el anonimato. Y de que tú, por ejemplo, pudieras estar en un cine y que la gente ahí es siempre brutalmente honesta. Entonces Ujú, podía ir escuchar y la gente hablar bien de la película. Entonces eso quiere decir que tú hiciste un buen trabajo. Porque mira, yo considero de que un actor de doblaje tiene que ujú. desaparecer por completo, que se tiene que lucir al personaje. Por ejemplo, tú le prestáis tu voz al personaje y no tiene que caber la duda de que eso no está en el idioma Claro. español. Y, y yo creo que eso es uno de mis principales objetivos y por eso también yo decidí cómo enfrentar mis miedos y meterme directamente a teatro y todo eso, porque una era para mejorar también eso y decir que, claro, por el final, eso que me pasó, esa experiencia que yo te cuento de que me trabé completamente, yo dije, no, ¿por qué me la va a ganar esto? No, no, no me la puede ganar porque al final, si ya he pasado por todo lo que pasé en el doblaje, que igual es rudo, Ujú. eh, al final tenía una presión mental que era impuesta por mí mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si hago el ejercicio de apagar eso? Entonces ahí decidí, me metí a estudiar teatro y la verdad es que salió todo bastante bien, porque yo pensaba que, o sea, te puedo decir, cuando empecé a ver la malla y ver ejercicios de esgrima, acrobacia, yo dije, aquí estoy sonado, literalmente. Pero sí me costaron, Se pero como te logró. digo, siempre juega el rol la perseverancia y las ganas de hacerlo. Quizás no salía espectacular, pero demostraba que tenía las condiciones para pasarlo, digamos. Ujú. Y eso pasa mucho, lo que tú hablas del anonimato en el doblaje. Creo que obviamente, para ser un actor de doblaje, uno te tiene que gustar, como tú mismo dices, como el doblaje como tal. Y también tienes que ser como muy humilde al minuto de que tú obviamente tú no te ves. Se ve otro actor y tú le estás pasando la voz a ese actor. Pero igual eso habla de una humildad al final del día. Sí, justamente. Pero eso te mantiene como con los pies en la tierra, básicamente. Ujú. Y mira, lo más bonito que tiene el doblaje es de que te permite hacer cosas que jamás te lo darían, personajes que jamás te los darían en tu rango de edad, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, mira, yo con la serie de Petronics, yo por ejemplo no podría ser un niño en teatro, pues, quedaría como el Chavo del Ocho, por Claro. ejemplo. Pero estando en una caricatura se hace la magia, pues. Ujú. Nadie está pensando, oh, hay un tipo treintón haciendo un personaje, por ejemplo. Claro. Mira, ¿Cachai? acá Están viendo pregunta, a personas. acá Neo, por ejemplo, pregunta, ¿el papel que más le dificultó? Uy, mira, no he encontrado así como un papel así que tú digas, hoy no puedo hacer esto. Ujú. Como que siempre, como lo que sucede es que sí hay personajes que tienen distintas dificultades, pero que al final tú cuando ya, digamos, tu mente hace el clic, ya tú te mimetizas con el personaje. Por ejemplo, te puedo decir que hay personajes, por ejemplo, como un minero que hago yo en una serie de Ujú. Discovery, que es de la fiebre del oro en realidad, pero que tiene como su spin-off que se llama Juan Ibarra rescatando minas de oro, algo así se llama en español. Entonces yo hago el personaje de Juan, y el personaje de Juan tiene la particularidad de que habla muy rápido. Entonces esas cosas sí como que uno tiene que aprender a como hablar muy bien en rápido, y tú naturalmente cuando hablas como muy rápido vas perdiendo dicción. Claro. Entonces ya se rompe la dicción del neutro y ya no estoy preocupado de la actuación. Entonces esos elementos son, digamos, los que te complican. Pero te puedo decir que todo lo que yo hago lo disfruto al máximo, desde un hombre uno hasta un personaje principal, lo que sea. Ujú. En general no tengo algo así como favorito en doblar, como que me gusta en realidad todo lo que le pueda caber a mi voz y explorarlo y venderte esta ilusión de que no está doblado, Ujú.
Para mí es una delicia totalmente. Mira, acá hay personitas que están pidiendo un saludito. Ahí Neo dice, Jonas, el joven corbata, ¿podría decirme, Neo, estás como loquita? Ah, el Jonas, ese es de una serie de Sí. Discovery Kids. Ya te voy a mandar el saludo, espérame. Deja acordarme cómo era su voz y todo eso, porque terminamos la serie hace mucho tiempo, hace como un año más o menos. Entonces, hace tiempo que no me pongo en la piel de Jonas. Oye, Neo, ¿me estás escuchando? Estás como loquita. ¡Woohoo! Ahí está. Y acá manda otra pregunta, Jacobo, que dice, un triple saludo de Detective Wakai, Howard de Miss Monk y Jonas de Héroes y Hermanos para Jacobo. Chuta, que mandó Uy, solicitud. comentario. Mira, el de Detective Conan era un detective así como que salió en un capítulo. Me acuerdo de algunas frases, Ujú. pero vamos a hacer el intento. Hola, Jacobo, te saluda Wakai. Ayúdame con alguna investigación. Este es un crimen muy difícil. Howard de Miss Moon. Uy, ese fue uno de los primeros personajes que yo gané en prueba, chiquitito. Déjame acordarme cómo hablaba. Mm, ¿Qué pasa, Jacobo? ¡Qué lindo cuadro! Tienes cara de un Picasso. Y el Jonas. Oye, te tengo algunas preguntas, Jacobo, pero te mandaré un saludo. Adiós. Ahí están los saluditos. Mira, acá están escribiendo, em, dobló algo de terror y quiénes fueron sus referentes en su inicio. Muy buen papel en Digimon. Ah, verdad, ese es otra anécdota curiosa. Ah, pero vamos a ir por partes. Sí. Ya, primero, el tema de la película de terror, claro, me ha tocado varias. Desde Estación Zombie Ujú. a la secuela también, la que yo comentaba de VHS. Hice dos VHS, digamos, VHS normal, que hice el personaje de Spider, y esto es un redoblaje en realidad, es una película que es de un redoblaje del redoblaje del redoblaje. Porque originalmente tenía doblaje de México, después pasó a Argentina, y luego Pluto TV mandó a hacer otra versión, que esa es la versión en la que estoy yo, que es el personaje de Spider, y la otra es VHS 99, Ujú. que hago el papel de Caleb, que él es como uno de los jóvenes ahí, porque el rollo con VHS es de que encuentran como una cinta maldita, entonces los van como matando, entonces muestran como, es como una película estilo como grabada desde un teléfono, Mm, entonces tiene como ese lenguaje. ¿Quiénes fueron mis referentes? Mira, yo siempre tuve referentes mexicanos. Por ejemplo, el actor que siempre ha sido mi referente y como que yo me lo veo en mí, como que nos parecemos como en el rango de voz y todo eso, es el actor mexicano Enrique Mederos. ya. Él era conocido, por ejemplo, por ser el narrador de Digimon, por Ujú. ser el papá de Sakura Carcators, por ser Mewtwo, por ejemplo, por ser Chucky. ¿Cachai? Entonces tiene como un rango de que puede ser niños, adultos, grandes. Entonces siempre fue mi inspiración porque yo lo escuchaba y decía, él tiene algo como que yo tengo. Siempre me parecía eso. Y de Chile empecé, te puedo decir, mis maestros que me enseñaron a hacer doblaje. Alexis Quiroz, que era la voz de Robbie Rotten, por ejemplo, de Lazytown. Ujú. Eh, Don Mario Santander, que en paz descanse. Él falleció en el 2015, pero era la voz de el tío Airo en Avatar. Ujú. Una voz espectacular y un narrador de terror espectacular. Él hacía historias de ultratumba. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa serie que dicen que una serie de Discovery también, Sí. que dice en la casa, Wendigo, y hace como una voz así. Eh, él lo hacía. Entonces él a mí me enseñó mucho porque nosotros hacíamos los grupos con él o él nos guiaba, por ejemplo, a mí mi primera prueba, que fue en un programa que jamás vi, no sé si salió al aire ni nada, pero yo lo grabé hace muchos años. Yo me gané mi primera prueba de personaje como estelar con él, que era un programa de bromas que se llamaba El Genio Maligno, que era un personaje como de cámara Ujú. indiscreta. Ah, ya. Ah, y la parte de Digimon. En Digimon, mira, yo colaboro con un estudio Ujú. mexicano que se llama IG Studios. IG Studios es un estudio de doblaje que
que se dedica como también a hacer como muestras o fandoms de cosas que jamás se doblaron. Entre esas las películas de Digimon. Entonces a mí me tocó hacer un Digimon y también yo, por ejemplo, en IG Studios hago las locuciones a veces de las voces, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros, que fue una idea que yo se la comenté, digamos, a los chiquillos de IG Studios, de realizar promos como los canales antiguos. Ujú. Por ejemplo, simulábamos como que éramos Jetix o cosas así. Y llegamos incluso a colaborar con una de las voces oficiales de lo que era antiguamente, bueno, estoy hablando hace muchos años, aquí se me va a caer el carnet, Ujú. de Fox Kids, Uh, que es un locutor que yo admiro mucho. Se llama, ay, se me fue el nombre, pero se llama Jorge, ay, no me logro recordar su nombre, pero se apellida, no, Jorge García, ujú. que es la voz de Fox, que es una voz espectacular. Y él nos colaboró y grabó el anuncio y todo eso. Y claro, ahí yo tuve alguna oportunidad de interpretar algunos personajes en Digimon, digamos. Hice un Digimon, hice algunas voces adicionales también. Y metemos ahí algunos chistes y cosas así. Claro. Mira, acá Josefina dice, es muy agradable escuchar tu trayectoria, David. Abrazos luminosos para ambos. Muchas gracias. De- Saludos. después acá Cristóbal dice, un saludito para mi nieta mía, como Matt si se puede. Sí, de los defensores Petronics. A mí. Ujú. Hay un animal en peligro. Vamos a buscar a Mia para que nos ayude con este animal. ¡Vamos, defensores Petronix! ¡Petronix Megabot! Bueno, ahí lo tienen, así que lo van a poder descargar o si grabar en pantalla. Y bueno, como igual hemos hablado harto de Petronic, ¿cómo fue para ti doblar a ese personaje? Y creo que igual, si nos damos cuenta, hasta el día de hoy sigue dando como movimiento, te siguen pidiendo saludos. ¿Cómo fue para ti el personaje? Mira, esto fue en pandemia que llegó, Ujú, pero yo pensé que iba a perder esta prueba de voz, no le tenía ninguna fe porque eh, igual, por ejemplo, cuando hicimos esta prueba de voz, yo vi a los actores con los que iba y me di cuenta que iba con puro adolescentes y niños pequeños. Entonces dije, claro, obviamente van a elegir las voces que suenen más de niños y no tanto un niño de caricatura que digamos lo que yo puedo lograr. ujú, Entonces dije, no, esto está perdido completamente. Entonces lo que yo hice fue, dije, ya, no me voy a ganar esta prueba, pero lo voy a jugar y lo voy a disfrutar mucho, porque lo vi y dije, esto es muy similar a hacer un Power Ranger. sí. Y a mí me encantaba de niño los Power Rangers, entonces que te toque además ser el rojo, dije, oye, lo voy a jugar al máximo porque tiene este rollo de que tienen estos como monos gigantes, entonces como que igual hay como un Megazord, entonces tú empiezas a pensar y dices, claro, o sea, es como uno de los sueños de niño, que quizás no es Power Rangers, pero se parece mucho. Ujú. Entonces hago esta prueba y efectivamente no me quedo, graban con otro actor, que era un niño, pero era adolescente, ahora está adolescente. Es hijo de una actriz, no me acuerdo el nombre, pero resultó de que después me llaman a la semana Ujú. y me dicen, sabes que el cliente está indeciso con su decisión y decidió de que quiere darte la oportunidad a ti. Y me dijo, vamos a tener que regrabar todos los capítulos que hizo tu compañero. Entonces regrabé los 4 y ahí fui formando, digamos, como la voz de Matt y todo eso. Y fue una caricatura que duró harto porque fueron 52 episodios. Y, y eso después la pude ver en Discovery Kids, y igual con un miedo porque yo no estoy acostumbrado a hacer muchos niños ni nada, no es como mi rango normal, por así decirlo. Ujú. Entonces, eso sucedió, pues se fue dando y cuando las cosas son para uno, son para uno. Entonces estaba escrito que yo tenía que ser ese personaje. Claro, ya lo habías dado todo. Sí, ya lo había dado todo y creo que funcionó y fíjate que me gustó el personaje mucho, que tenía todo este rollo del equipo y que era como ser un mini Power Ranger. Ujú, A mí me encantó. ujú. Mira, acá el Paraguay dice, saludo desde Bolivia, amé su doblaje en el Tren del Terror 2. A lo mejor es ¿cómo se llama? La de Estación Zombie, creo, a lo mejor Claro, tiene otro nombre. No me acordaba claro. de Es terror. que creo que tiene como distintos nombres, porque la vez pasada yo me acuerdo que, por ejemplo, en YouTube creo que me salía como
el tren, el tren zombie, pero por ejemplo, en Netflix salía como estación zombie, como que en distintas plataformas aparece de distinto nombre. Y aparte Claro, que lo de los zombies hay muchos trenes. no, hay mucho. Y claro, pero, y también el tema de Estación Zombie fue la primera vez que grabé el idioma coreano también. Sí. O sea, Y también fue como es complejo la- igual. Es otro lenguaje porque claro, el inglés tiene otra fonética y otra forma, otro idioma, otro sonido. Y el de los coreanos es otro y más encima que hablan como muy rápido ellos igual. mira, es muy extraño, yo no conocía nada de Corea hasta esa fecha, pero sí era como, por ejemplo, cuando como que daba la sensación de que estaban como reclamando todo el tiempo. Pero Ujú, tú veías la escena y estaban en una escena de amor, por ejemplo, era muy extraño. Y bueno, después siguieron llegando cosas y después ya me topé con los real ujú. doramas. A mí, por ejemplo, me tocó estar en uno bien famoso, que se llama Hotel del Luna. Ah, Yo ahí hago la voz del Botones, ujú. Hyun se llama. Y claro, fue una experiencia muy bonita porque es un personaje muy bonito, que lo tiene todo como para un actor. El personaje que es chistoso, dramático, es rudo, después pelea con la novia, entonces te da un universo para jugar, que yo adoré ese personaje y adoré cuando me lo dieron. Claro. Mira, acá dicen, no sabía que estabas en VHS. ¿En cuánto tiempo dominó el acento neutro? ¿Y ha cantado en doblaje? VHS es un phone footage cinta encontrada. Uy, mira, buenas preguntas. Ujú, El- mira, el tema con el acento neutro nunca me costó porque como que yo lo tenía como en mi inconsciente. Yo era un niño que veía mucha televisión, entonces imitaba mucho. Entonces como que lo tenía ahí en el oído, entonces no fue difícil acomodarse. Lo que sí, uno va evolucionando tu acento neutro porque cada país de Latinoamérica se acerca al neutro de una forma distinta. ujú, Por ejemplo, México, ellos tienen una forma de hablar naturalmente de que la boca está muy abierta. Entonces, por eso todo suena como suena allá, ¿me ujú. entiendes? Y en Chile, como hablamos con la boca más cerrada, claro, se tiende a esforzar más y te puedo decir que sí se siente eso de que te cuesta pronunciar algunas palabras y ese tema. Entonces, lo que se tendría que hacer técnicamente no es un tema de que tú suprimas tu acento natural para que quede como una máquina, no, eso no, sino que tú encuentres una forma cómoda de decir todas las consonantes y todas las vocales. Por eso son muy buenos los ejercicios de dicción. Por ejemplo, Mario Castañeda da un ejercicio que es maravilloso, que es de hablar con los dientes cerrados, de hablar así. Mm, Entonces, de estirar tu palabra. Y eso, por ejemplo, para la gente para que le sirva como tic, funciona muy bien a la hora de hacer doblaje. Porque te acomoda la forma, digamos, más natural para decirlo. Entonces después tú quedas hablando con esta forma de abrir bien la boca. Por eso, sobre todo para la gente que es más joven, que está como en sus 20 y todo eso. ujú. Por ejemplo, si son observadores, se van a dar cuenta que su grupo de amigos habla con la boca cerrada. Claro. Empiezan a hablar así. Uy, pues sí, hola. Entonces hay que hacer el proceso de abrir esta boca. Y eso básicamente. Respondamos la otra pregunta. Cantado, no me ha tocado. Sabéis que sí me ha tocado cantar, pero desafinado en las caricaturas. Por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo mucho de que alguien mencionó el personaje de Howard Ujú. en Miss Moon, en una caricatura de Discovery Kids. A mí me tocaba hacer como una especie de canción porque está enamorado de una niña que se llama Lola. Entonces, pero él no pescaba a esta niña, entonces Miss Moon se trata de una hechicera que hace magia, es como por ejemplo esta película de la nana que llega como en un paraguas y muy Mary Ah, sí, Poppins. no es Mary Eh, Poppins, no, sí, sí, creo que sí. O la bueno, mamá, algo así, pero ya. el asunto es que, claro, pues le pide a esta nana que tiene como poderes mágicos, hacen como una fórmula, entonces hacen que Howard se enamore de esta niña. Entonces ahí él canta una canción. Y era, estar contigo es como una caracola, te amo tanto. Entonces, eso han sido las experiencias que me han tocado como no cantar así como tal, porque yo tampoco soy cantante, tampoco me tiraría eso, pero sí de repente los monos te toca hacer esas cosas. Y fíjate que en locución también. Ujú. Hay un comercial por ahí de Uber que me tocó cantar algunas cositas pequeñitas de Uber One, cuando Uber llegó a Chile hace poco, que venía con el tema de Uber Eats y todo eso, Ujú. que también eso fue en pandemia, fíjate. Para que vean ahí.
Bueno, acá el paraguas dice, un feliz cumpleaños para Eder con su papel en Digimon. Por favor, señor Aguilera. Ah, el papel que hice en Digimon. ¿Cómo se llamaba el Digimon? Deja acordarme cómo se llamaba. Era como un perrito, pero no me Sí, acuerdo. era un... Lobotmon, Lobotmon o no, algo así. No me acuerdo el nombre en Exacto. sí. Que tenía dos versiones. Tenía dos versiones. Una versión que era como un monstruo y la versión del perro cuando se está ya como... No quiero decir spoilers. Vea la película por Elige Estudios. Pero, pero él decía, gracias, Minami. Estamos contigo. Te mando un saludo, Eder. Tienes que ser fuerte para que ambos podamos evolucionar. Ahí lo tiene. Acá, bueno, es una de las preguntas que venía también de las que teníamos, pero acá preguntaron también sobre qué opinas sobre la inteligencia artificial en el doblaje, porque si bien ya ha evolucionado, como decíamos, la industria de hace 10 años a lo que es ahora, pero también hoy en día tenemos la inteligencia artificial que ya nos va a acompañar de por vida y que está sucediendo y que, por ejemplo, no sé, en Argentina crearon una plataforma que esta misma entrevista que estamos teniendo la pueden poner allá, nos cambian la voz y nos pueden cambiar o sea, no la voz la mantienen, pero sí con otro idioma. Y nos hacen hasta el lifting, o sea, que podríamos estar moviendo la boca en otro momento que no la movimos. Eh, y también hoy en día ya están como demasiado cerca de nosotros la inteligencia. Mira, mira, no quiero decir que es un peligro ni nada de eso, porque en el fondo son herramientas y depende de quién la esté ocupando. Todo eso es algo que sí exige regulación, pero te puedo decir que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Chile, sí, por ejemplo, el gremio de los actores, te puedo decir desde la parte de Chile Actores, no sé si conoces a Chile Actores, Sí. ellos digamos, están viendo este tema y todo eso porque igual dentro de todo también es una amenaza para los actores de imagen incluso. Por ejemplo, Ujú, para los que hacen bolo y cosas así, se busca una regulación porque, claro, es algo que sí nos va a afectar de cierta forma. Pero te puedo decir de que, por ejemplo, yo estoy en contra del uso no ujú, autorizado. Porque, por ejemplo, si te toman y esto y tú no diste el derecho, claro, eso incluso dicho por el tema, yo me he asesorado y todo el tema, es ilegal y tú puedes demandar y no y claro, por ejemplo, esta misma gente que toma voces y empieza a ofrecer los saludos sin la autorización de los actores, ujú. eso sí es complicado porque está ahí transgrediendo un delito y que las leyes de Chile, mira, creo que es la ley 17.000 algo, pero no me acuerdo así como exactamente, pero sí, es un delito. O sea, yo lo que creo que como gremio artístico tenemos que buscar la regularización de esto para que, por ejemplo, te den la opción, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Que por ejemplo ellos llegaron a la idea de que, por ejemplo, tú podés vender como tus derechos, pero es cada cierto tiempo. Pero a ti te tienen que dar una compensación económica porque en el fondo, para que no estés trabajando como gratis. Por ejemplo, pueden tomar, no sé, la imagen de Robert De Niro, por decirte, y Robert De Niro tiene que cobrar eso porque genera, todo lo que nosotros hacemos genera regalías. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar y dejarlo bien. Pero afortunadamente sí se están haciendo cosas y yo, por ejemplo, sí estoy en contra del tema de que se use de esa forma. Claro. Pero, por ejemplo, sí hay, por ejemplo, compañeros, por ejemplo, en el ámbito de la locución, por Ujú, decirte, sí la están ocupando como para crear demos. Por ejemplo, crean, por ejemplo, productos que no existen porque, por ejemplo, cuando tú hacías un demo de locución, no podía ser marcas que la hace otro locutor, por ejemplo, como para meter tu habilidad. Entonces, por eso ujú, crean como marcas ficticias y para eso, digamos, que sirve. Y fíjate que también está pasando algo muy interesante con el tema de los audiolibros. Por ejemplo, uno pensaría que es lo primero que Capup, pero está pasando todo lo contrario y se está viendo en Estados Unidos. Por ejemplo, de que la gente está eligiendo las interpretaciones de narradores humanos por sobre las máquinas. ujú, Y ni siquiera ellos saben por qué. Y es por un tema que, claro, y tú ves un poco ese ejercicio, por ejemplo, hay mucho canal de YouTube ahora automatizado, por ejemplo. ujú, Te escupen la palabra, es como pa, 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 pa. Y a ti te termina como diciendo como, ay, no es igual, porque hay algo que no. Pero sí va evolucionando, pero mientras se tenga la, digamos, la regulación y de que te paguen las regalías y que tú, por ejemplo, que no sea de por vida, por ejemplo, ujú. yo creo que eso es lo que se está buscando, que tú no cedas los derechos así de forma vitalicia.
Por ejemplo, decir ya, Alex, doy mi autorización para que se use mi imagen por 5 años. Claro. Pero tú vas recibiendo esa regalía, pues durante se ocupó esa cosa durante los 5 años. Ujú. Pero eso es lo que se tendría que buscar. ¿Qué otra, como para ir cerrando eso? Algo más iba a decir que se me quedó en el tintero que siento que es importante. Mira, es súper importante que nosotros como artistas igual del doblaje y todo eso, si tenemos un arma contra el tema. Por ejemplo, los clientes valoran mucho la Mm. localización, que es diferente, por ejemplo, a lo que tú decías, y por ejemplo, de eso que me decías de que tomaban la entrevista y la traducían. Sucede que muchos elementos no van a quedar bien Sí. del todo. Por ejemplo, pero estoy hablando de elementos del lenguaje mismo. Ujú. Por ejemplo, se hizo un experimento donde no sé qué compañía hizo una cosa con un comercial de Will Smith que estaba hecho en Brasil. Ujú. Y eso lo pasaron al español, y al momento de pasarlo al español, se dieron cuenta que habían palabras en Brasil que las dejaron en el español, por ejemplo, pero que significaban cosas para los brasileños, pero para nosotros Claro. nada. Entonces, imagínate, no es infalible. Entonces, por eso te digo, por ejemplo, hay gente que igual se desmotiva y dice, ay, que se va a acabar el doblaje y todo eso, o para qué estudio y todo eso. Yo no lo vería desde ese punto de vista, ¿cachai? Porque siempre vamos a tener algo como aportar como humanos. Ujú. ¿Cachai? Esa cosa no se alimenta sola, o va a mutar, o va a ser algo que va a abrir nuevas puertas, pero siempre y cuando esté la regulación. Porque si no está la regulación, pero están cagados porque lo tienen que hacer igual, ¿cachai? Porque estáis transgrediendo los derechos totalmente. Ujú. Y preguntan también qué hubiera sido si no hubiera sido actor. Uy, difícil pregunta. Ujú. Porque siempre toda mi vida estuvo en base a la actuación, no había otra cosa más. Te puedo decir que no había plan B, ni Claro. nada de eso. Pero sí te puedo decir que yo siento una fascinación extraña y no sé por qué, que al tema de pilotear aviones. Uh, Que no sé por qué. Quizás de Y, otra vida. y te puedo decir que es muy curioso, porque yo, por ejemplo, ni siquiera manejo, por ejemplo. Imagínate, te vas a subir un avión, ¿no? Pero Pero quizás de sí, la sí otra tengo vida. Quizás viene de otra esa vida. inquietud. Quizás viene de otra Tengo vida esa inquietud. que hayas tenido eso. Posiblemente, pero siento esa inquietud, o sea, digo, o piloto. O para ir rellenando, quizá un tema de marketing, quizá, porque también hago mucho eso. Se me dio de forma natural. De hacer campañas y cosas así. De repente hay colegios que me piden diseñar sus campañas publicitarias. Entonces ahí meto el doblaje, la locución. Y vamos transformando cosas que a lo mejor los alumnos quieren escuchar. Ujú. Por ejemplo, algún comercial como promoviendo a su director o cosas así. Ese es como mi estilo y he estado haciendo eso estos últimos años también. Claro. La nana de recién se llamaba Nanny My Fee. Efectivamente. Así se llama. Y nosotros poniéndole otros nombres, yo poniendo cualquier otro nombre ahí. Sí. Eh, bueno, y también cuéntanos sobre tu experiencia en el doblaje de Bait en Baby Shark, que también fue algo como conocido, Baby Shark. Baby Shark, oh, eso es muy popular. Ujú. Yo hago uno de los malos ahí, que Sí. es un pez moradito. Pero también hago otro personaje que no mucha gente lo sabe, que es el alcalde Anchoa, Mm. que es literalmente una anchoa con bigote. Entonces, el alcalde Anchoa es como, igual que estos políticos, como el osito de 31 Ujú. minutos, que es como tengo estos terrones de azúcar, es como un político medio estrafalario, que siempre le salen las cosas mal. Y, y habla así, dice, oh, soy el alcalde Anchoa, saludos a todos desde Bahía Carnívora. Y el bait es el pez como bullying que le hace como, entre comillas, el bullying a Baby Shark, pero son de estos malos que siempre le salen las cosas, son de esos malos que no son malos, que siempre todo le sale mal. Entonces, él siempre me da mucha risa porque se proyectan como malos y todo eso, pero él adora regar plantas, tiene una planta. Entonces dice, ay, Planty, mi planta favorita, la amo. Claro, es como el malo que siempre tiene algo como tierno dentro de. Claro, es como ese malo que tú no podías odiar, porque tiene muchos errores, no es perfecto. Bueno, y también tuviste otro doblaje que fue el personaje Alfonso en The Dog y a Pony Show. Y Pony Sí, Show. y esa serie de Discovery Kids. Mira, todas esas series empezaron a llegar en pandemia.
Y ahí te puedo decir que me empezaron a probar en dibujo animado, porque igual era algo que yo quería hacer, pero como que los directores no me veían como por ese lado, como que siempre decían, y a mí me lo dijeron, me dijo, no, es que tu voz como natural da para chinos y negros. Oh, Y fue como, no, me mataste con eso. Pero de a poco, yo sin quererlo, fui dando como vuelta esa percepción. ujú, Entonces ahí empecé a probar los monos y todo eso. Y ahí llegó Alfonso, porque fueron personajes que no fueron por casting en realidad, fueron que la persona que dirigía dijo, ah, él me sirve para este. Que esa es otra forma de cómo te puede llegar un personaje en doblaje. Que el ujú. director diga, esta persona, me tinca esta persona para este. Y Alfonso es un personaje muy entretenido también, que es como no es de los personajes más importantes de Doc y Pony, pero es el que convive con ellos. Tiene un puestito de almejas, Ujú, que vende almejas. claro. Pero wow, igual cuéntame cómo fue para ti la pandemia, porque claro, a todos nos llegó como muy de golpe y de distinta manera, pero sobre todo el doblaje se vio como mucho afectado porque nadie estaba casi preparado con un estudio o con un lugar donde seguir como creando y trabajando. Sí, pues, mira, o que te puedo decir, es que, mira, me da cosa decir esto, pero te puedo decir que, porque es feo, porque yo sé que es feo lo que voy a decir, porque mucha gente murió y todo Ujú, eso, pero para mí fue la mejor época de mi vida en el doblaje, te puedo decir. ujú, Fue una resurrección totalmente, porque te puedo decir que ahí me empezaron como a dar cosas grandes y a hacer personajes de, no sé, de Netflix y de todo, y tenía demasiado trabajo, e incluso empezaron a formarse las colaboraciones con otros países. Pero en mi caso, por ejemplo, fue de que yo estaba preparado, pero fue porque te puedo decir que tuve un rechazo en una productora de locución, ujú, porque yo no tenía estudio para grabar, entonces usualmente, al menos en Chile es así, se usa, por ejemplo, el tema de que tú tengas tu estudio y mandes la locución. Muy pocas veces vayas al estudio a grabar, ujú, sucede, pero sucede en menor medida. Entonces fue este estudio y toda la cosa, yo buscando trabajo, entonces me presento y te puedo decir que el dueño no me recibió muy bien. Me dijo, ¿cómo pretendí? Como que me preguntó por el estudio y todo, y yo le dije, yo puedo ir a grabar. Me dijo, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Como que si querés ser locutor tenés que tener tu estudio, como que prácticamente me dijo, deja de estar perdiendo el tiempo aquí. ujú. Entonces yo me fui muy decepcionado y yo tuve la suerte de que mi papá tiene esta habilidad de construir cosas. Ya. Entonces yo le comenté y me dijo, ¿y si armamos un estudio, una cabina? Y yo le dije, ¿si se puede? Y me dijo, sí, me dijo, y empezamos a investigar por internet antes de que pasara la pandemia. Se hablaba de la pandemia, pero se veía como algo lejano. Se Ya. veía algo que estaba en China, ¿cachai? Que no iba a llegar nunca. Entonces, armamos todo esto y te puedo decir que hasta mi tío me ayudó, porque yo, por ejemplo, tengo un tío en Ujú, Estados Unidos. Yo tenía un poco de dinero y él me puso más dinero y compramos un micrófono así como de los estudios, la interfaz y todo esto. Entonces empezaron a articular varias cosas. Y a raíz de eso igual, yo tampoco sabía cómo instalar bien una interfaz y todo eso. Entonces tuve la suerte de que un colega muy famoso en el doblaje de Chile, que se llama Rodrigo Saavedra, ujú. él empezó a hacer tutoriales de cómo grabar, sencillamente con programas muy sencillos como Reaper, de ese estilo. Entonces yo me vi que ya tenía todo. Entonces cuando llegó la pandemia, yo estaba ya listo. Entonces era uno de los pocos que tenía estudio, que sonaba bien y todo eso, y que tenía los micrófonos que tenían en cualquier estudio, por ejemplo. Entonces Pero estaba igual listo. bueno que te haya pasado, bueno, o sea, claro, en ese momento fue como pucha que lata y como que uno se desanima cuando eso pasa, pero otra parte como que, claro, fue como un aprendizaje y decir, ok, voy a empezar entonces a armar mi estudio. Mira, fue muy curioso porque yo, por ejemplo, nunca trabajé con esa productora al menos. Ujú, Se me dio trabajar con productoras de otros países que buscaban, por ejemplo, esto es muy raro, que por ejemplo buscan voces. Por ejemplo, imaginemos una productora en México. ujú, Se quiere meter al mercado chileno y hace una versión de un comercial, por ejemplo, de Colombia y uno de Chile. Entonces necesita voces con el acento de Chile. Entonces yo vi un casting, me lo mandó un amigo en realidad, y lo hago y quedo en la marca. Y de marcas que te puedo decir, marcas buenas, ¿no? ujú. que por ejemplo, a mí me tocó hacer la voz de Doritos, por ejemplo, un tiempo. Después con ellos grabé Uber, por ejemplo. Ujú. Hacía doblajes para Uber, por ejemplo.
y todo eso lo dio la pandemia, pues. Después, como te digo, las colaboraciones con otros países. Llegué a grabar con cosas de México, llegué a protagonizar algunas series. Por ejemplo, hay una serie que se llama Top Chef ¿Ya? Family Style. Ujú. Yo hago, esa es un doblaje colaborativo, pero se hace principalmente en México. Yo con la voz del chef Samuel Marcus Salmonson, se llama el chef, que es uno de los chefs muy famosos en Estados Unidos, medio Ujú. afroamericano. Y ahí tuve la oportunidad de grabarlo y imagínate, y un personaje estelar, ¿cachai? Después se me dio la oportunidad de trabajar en otra empresa mexicana Ujú. y terminé grabando voces adicionales en Los Simpsons, por ejemplo. Ya. Imagínate, cosas que en Chile no se me iban a dar jamás, se me Claro. empezaron a dar a mí. Eh, Después sucedió una colaboración con Miami, por ejemplo. Y ahí entramos al tema de que veo que alguien lo está tocando ahí, el de My Hero Academia. Ujú. Entonces ahí me tocó grabar anime, por ejemplo. Y anime es algo que rara vez llega a Chile, te diré. Ujú. Hay ocasiones, y yo he tenido la suerte de estar ahí porque muchos directores consideran de que yo tengo voz de anime. También eso sucede mucho. Siempre me dicen, tú tenés voz de mono chino. Siempre me dicen lo mismo. Entonces ahí fueron dando esas cosas. Claro. Mira, acá preguntan si viviste algo paranormal en algún momento. Paranormal, sí te puedo decir que varias cosas, pero en estudio o en la vida normal. Porque, por ejemplo, te puedo decir, Ujú. en teatro, ¿Ya? ¿cachai? Pasaron muchas veces cosas extrañas, porque, por ejemplo, yo recuerdo ensayando con un amigo actor, ver sombras de 1,90 pasándose por las butacas, por ejemplo, traspasándose y cosas de ese estilo, o que movían los focos, por ejemplo, eso. Y en el doblaje a veces que sentí algún ruido, porque igual son estudios que llevan años y todo eso. Por ejemplo, en el doblaje de Chile siempre se dice que una técnico falleció y dicen que siguen trabajando hasta el día de hoy, que no se da cuenta que está muerta, por ejemplo. Hay un estudio, el famoso estudio 3 se conoce en DINT. Entonces, ese estudio se dice que a veces te mueven las hojas de los libretos o se escuchan voces por debajo, por ejemplo, o cosas de ese estilo. Eh, ¿Qué otra cosa más que yo haya visto ovnis, cosas así medio raras? El famoso ovni en forma de cigarro, por ejemplo. Que eso lo vi con Rodrigo Saavedra, en la azotea de esta empresa de Vince. Por ejemplo, pasa el ovni cigarro y ¿Ya? hay un edificio en Providencia gigante, Ujú. que curiosamente siempre tiene banderas de distintos países. Ah, ya. Entonces va pasando el ovni y no termina de pasar, como que desapareció. Entonces como que pasa la mitad y desapareció. Y con el Rodrigo lo vimos, y dijimos, oye, vimos un ovni y esas cosas de ese estilo. Pero nada fuera de lo común ni nada malo. Ah, y también hay otra, pero esto ya me pasó personalmente. No sé si conoces la iglesia de la Quintrala creo que está en Santiago Ah, Centro, la que está en el centro. ya. Una iglesia Ujú. muy antigua, que tiene así como ojos masónicos y todas esas cosas así. Sí, sí, es como medio Eh, tenebrosa. hay unas como unas ventanas, Ujú. y yo estaba con mi mamá, y fuimos a la iglesia porque la iglesia es bien bonita arquitectónicamente hablando. Entonces estábamos ahí, y resulta de que vimos una persona, una enfermera, pero esta enfermera tenía como vestimenta como de los 40, se veía como así como con esas vestimentas que no son actuales. Ya. Y un viejito en silla de ruedas. Y el viejito daba como instrucciones. Entonces yo le digo a mi mamá, oye, pero ¿por qué están ahí esas personas que se ven raras? Porque parecían como que estuvieran disfrazadas. Pero, y dijimos, oh, qué raro, y nos quedaron mirando. Y después cuando dimos vuelta la mirada, desaparecieron. Entonces le preguntamos a la gente que eran guardias de ahí y dijimos que había ahí, pues que si había algún peldaño o alguna cosa. Y la respuesta del caballero fue que ahí no había nada. Dijo, eso es un vacío completamente. Entonces, estas cosas de ese estilo. Uh, qué heavy. También preguntan aquí, bueno, con lo de la voz, pero dicen, ¿has trabajado con Rómulo Bernal? Por supuesto, bueno, este va el tema de My Hero Academia, que se hace en Miami. Ujú. Pero esto pasó por el tema de que como fue pandemia, eso no lo busqué. Digamos que eso igual me llegó solo porque en Chile trabajó una actriz venezolana que se llama Judith Noguera. Ujú. Ella se fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos
estuvo a cargo de Miami, de The Kitchen, un tiempo. Entonces tenían a cargo el proyecto de My Hero Academia. Y como vino la pandemia y todo eso, empezaron a preguntarle al cliente si ellos podían incluir voces de otros países. Y el cliente dijo que sí, entonces andaban buscando gente que diera el tono adolescente, como para rellenar personajes pequeñitos y que, porque en My Hero Academia salen miles de personajes. Ujú. Entonces ahí pasó eso. Entonces sí, he tenido la oportunidad de trabajar con él y te puedo decir que hasta el día de hoy, porque se sigue, terminamos la temporada última hace poco, pero haciendo voces adicionales. Pero ahí me dieron un personaje que se llama Nirengeki Shoda, que es uno de los héroes de la clase Ujú. B, que porque está la A y la B, Sí, entonces yo estoy en la otra clase. Eso básicamente. en la otra clase. Bueno, ya estamos casi por llegar al final, todavía nos queda un poquito, así que no te vayas a desconectar. Y todas las personas que han estado, que han pedido saludos o eso, también pueden sacarnos como pantallazo o grabar y subirnos en sus redes para que obviamente podamos llegar a más personas. Nos etiquetan ahí a David y a mí. Y también sigan de pasada a David y a mí para que no se pierdan ninguna información de ninguno de los canales. Claro. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia doblando al personaje Arthur en Nate el Grande? Que era un mono que tenía una media nariz. Ese es el que yo te cuento que es un estudiante Ujú, extranjero que viene de un país ficticio que se llama Stilgravia. Entonces, él como que tiene este rollo de que no conoce las costumbres americanas. Entonces siempre se pierde y hace cosas así. Y él saca de cabeza, saca de quicio al protagonista, ujú, porque, como te digo, es un personaje que tiene muchos talentos. De hecho, él canta, entonces como que deja un poco opacado al ujú, protagonista. Entonces yo cuando lo vi, encontré que el personaje era muy divertido porque él como que no ve maldad en las personas. Entonces que llega, es muy explosivo, entonces, pero después se le sale el lado oscuro, igual que igual es medio celosín, porque tienen un interés amoroso que los dos se pelean. Pero la balanza se inclina más hacia Arthur. La niña prefiere más a Arthur, ujú. porque tiene un sex appeal extranjero. Claro, Entonces eso sucede. claro. Entonces Arthur es muy divertido. Entonces él habla así, dice, yo vengo de un país extranjero que se llama Estilgravia, donde cocinamos cabras. Y tiene todo este rollo así. Entonces muy divertido de doblar. Ujú. ¿Y qué consejo te gustaría darle a las personas que quieran seguir el camino ya sea de la actuación o del doblaje también? Oh, y mira, justamente buena pregunta. Yo creo que lo dividiría en tres cosas en realidad. Porque, por ejemplo, todos dicen que claro, que es fundamental estudiar actuación, pero entender por qué se tiene que estudiar actuación, como que nadie explica el proceso de por qué, Ujú. por qué, por qué es necesario en el doblaje. Y tiene que ver con un tema de que la voz es cuerpo. Claro. Si tú no tenés el control corporal, va a sonar que la voz va por un lado y el personaje va a ir por otro. Y también el tema con el análisis de personaje y del texto también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú no estás comprendiendo lo que pasa en la escena y las relaciones entre los personajes, va a quedar vacío, porque recuerda que cuando uno está actuando, tú no tienes la réplica como en el teatro. No pasa esto que estoy conversando con Alex, y yo, por ejemplo, le voy a decir algo a Alex, y Alex va a reaccionar naturalmente a lo que yo le digo. Claro. ¿Cachai? No, eso no existe. Por ejemplo, eso mismo que hiciste tú, claro, ¿cachai? Porque estás entendiendo lo que estoy diciendo yo. Entonces, por ejemplo, tú para doblar algo, claro, tienes que pensar en eso, tienes que pensar en el texto que está diciendo la otra persona, no solo en tu texto. También cuiden mucho el tema, los que son extranjeros, el tema del acento neutro. No busquen sonar mexicanos, busquen sonar como con su propio estilo, pero vean cómo se componen las partes del todo. Por ejemplo, para lograr este acento neutro, yo les decía que una clave es el tema de la boca bien abierta, porque todos hablamos rápido, entonces tómense sus tiempos para hablar, lean mucho. Ujú, Y, y en la parte digamos, como más mental y todo eso, busquen estar bien sanos mentalmente antes de hacer el doblaje, porque se van a enfrentar a muchos rechazos, muchos no, muchas cosas que, por ejemplo, como yo te decía, que me dijeron, tú solo sirves para hacer negros y chinos. Tenéis que tener un desarrollo para tomarte ese comentario que no es un ataque hacia ti, ujú. ¿cachai? Es solo una percepción. Y aprender
digamos, a trabajar con energías que son complicadas. Por ejemplo, a veces hay directores que imponen mucho, entonces tú tienes que aprender a como no estar nervioso y sumarte bien a esa energía y entender bien lo que te está pidiendo. Saber muy bien escuchar, porque recuerden que el mejor actor es el que sabe escuchar. No, no importa el tema de hablar. Y lo otro que les puedo decir es de que no busquen hablar bonito, porque todos tienen por ejemplo, este pensamiento de los que hacen doblaje tienen esas voces así perfectas y hermosas. En la práctica no es tan así. Mientras más natural sea, va a ser mejor. ¿Y, y qué se refiere con ser natural? Se refiere a estar bien atento a cómo son las conversaciones en la vida real incluso. Porque fíjense mucho de que en la misma vida nosotros hablamos con tonos. Y yo creo que eso es lo que requiere el doblaje en realidad. Porque sí es cierto que el doblaje está sonando, a veces suena mecánico, pues suena mecánico por un tema de que quizás no se está haciendo el entendimiento de qué es el doblaje en sí. Porque el doblaje en sí yo no lo veo como una traducción literal y todo esto. El doblaje, véanlo como una localización. ¿Y qué significa esto? De que la cultura se tiene que traspasar. Entonces, para que cuando a ti te llegue un doblaje a ti como intérprete, tienes que buscar latinizarlo, que sea lo más cercano al español. Y eso solo se va a lograr que tú observes y escuches a las personas. Por ejemplo, uno cuando, no sé, te voy a dar un ejemplo súper burdo, cuando uno llega a su casa y saluda a tu mamá, dice, hola mamá, todo eso es natural, pues. Y eso lo tiene que tener el doblaje, pues. No puede sonar un doblaje así, eh, hola mamá, Sí. ¿cachai? Sería una parodia, ¿cachai? Y ahí quiere decir que no está ahí en el personaje. Eso, busquen la perseverancia mucho de que si realmente les gusta, jueguensela y si no hay oportunidades, búsquenla en otros lados, porque como bien dije yo, existe el doblaje remoto. Ahora eso es una gran ventaja que hace 10 años no existía. Y eso te puede dar, por ejemplo, si digamos no te pescan en Chile, por darte un ejemplo, yo que soy de Chile, hay industria en todos lados. Entonces, y solo se necesita tener un buen acento neutro y bueno, en realidad se necesita ser un buen actor. Pero eso te lo va dando la práctica y todo, pero la cosa es para convertirte en un buen actor, tienes que tú tener la oportunidad de tener personajes, po. Claro. Empezar por esos hombres chicos y todo eso. Y a veces quizás tu país de origen no te lo va a dar, pues entonces sé estudioso, sigue a los actores, cómo se mueven. Y eso básicamente. Y si te dicen un no, no paralizarte por el no. El no piensa que es un sí para más adelante. Eso básicamente. Sí, no, yo no tengo nada más que decir, la verdad. No, pero qué bonitas palabras ahí. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en un mundo que estamos como tan rápido y tan rápido viviendo, las personas más jóvenes como después de mi generación, porque hasta mi generación todavía como que podemos decir que entendemos el no y no nos frustramos tanto, pero donde hoy en día todo está en redes, entonces uno dice como, ¿por qué a él le va bien y a mí no? ¿O por qué él le llegó la oportunidad y a mí no? Y claro, empiezan a ver como al otro que va avanzando más rápido y al final cada uno va a su tiempo, va a su ritmo y como tiene que ser nomás, como van a existir muchos no y quizás va a existir un sí y como tú mismo dices, después quizás ese mismo no se convierta en un, ¿sabes qué? Sí, quiero esa voz. Ya, yo te puedo decir de la perspectiva que todo es posible. No hay nada escrito ni definido. Y las cosas van cambiando. Claro. Lo que uno tiene que hacer es, claro, estar ahí preparado como para la oportunidad. Eh, Quizá, por ejemplo, muchos dicen, yo he escuchado algunos comentarios que te dicen, no es necesario ser actor, yo creo que sí es indispensable, Ujú. pero tiene que ser un actor observador para que así se haga la magia. Por ejemplo, a veces puede ser que por temas económicos quizás uno no puede estudiar la carrera, pero hay alternativas en todos lados. Ujú. En las casas de la cultura a veces dan cursos. Por ejemplo, no sé si a lo mejor no está viendo algún actor y hace cursos en Chile Actores, por ejemplo, que también dan cursos. Creo que sí de arte también da. Eh, Estar atento a eso también. Y como te digo, la observación lo da todo y la escucha, porque está sucediendo que no nos estamos escuchando. Eso está pasando mucho. Entonces, a veces hay que bajarle a la revolución mental. Claro, y lo mismo que tú dices, como el no sonar bonito, porque
Cuando uno tiene mentalizado, por ejemplo, también pasa en la actuación. Tú puedes tener algo muy mentalizado y lo hablas automático, entonces no te está pasando nada. A veces es mejor olvidarte un poco del texto, no improvisar porque puedes matar a tu compañero en escena con una improvisación, pero sí dejarte como un poco más fluir y como recordar que somos humanos y que no somos una máquina, no hablamos así como estacato, tenemos nuestros matices y tonos. Sí, mira, lo que a mí me pasó como mi experiencia actuando con compañeros y todo, me di cuenta de que, porque igual yo entré a estudiar teatro después, a mí por ejemplo yo no entré a estudiar teatro a los 18, entré a estudiar como los 23, 24, entonces yo sí notaba como este bloqueo generacional un poco. Entonces me di cuenta de que los actores como que no comprendían que éramos una parte del todo, como que querían, por ejemplo, como sobresalir de una cierta forma, pero de una mala forma. Entonces, si tú no entiendes que eres parte de un todo, que, por ejemplo, para que funcione, se cae la obra de teatro, se cae el discurso. Y creo que eso se aplica en todo en la actuación, como verte como un conjunto del todo nomás. Entonces, eso te da humildad también y te permite ser más permeable. Y la capacidad de juego se ha perdido mucho. Sí, y El juego, del jugar, que es como fundamental en primer año, como aprender a jugar. sí, porque uno, por ejemplo, pasaba mucho de que yo veía mucho ruido mental también, Ujú. como que está esta cosa de jugarte mucho. Y esa culpa yo creo que la tiene el colegio, así de frente. Porque, claro, por ejemplo, el que se equivoca, no sé, hoy creo que te perdí, Alex. No, fui a ver algo, lo que pasa es que sentí que se estaba quemando algo y dije, hoy habré dejado prendida algo en la cocina, pero no, está todo estupendo. Oh, espérame, se me va a descargar el teléfono. No te vayas, Ah, pero sigo maravilloso. hablando. Hoy este programa tiene de todo, yo dije, vamos a tener hasta explosiones. Todo fue de broma. No, no, no. Explosiones, no, por favor. No, no, no. Pero eso yo creo. Pero claro, es cosa de repente, cuando tú jugáis, salen cosas re interesantes. Eso es Ujú. cierto. Como que a mí me cambió mucho el switch al ver a mis primos más pequeños. Cuando lo empecé a observar a ellos cómo jugaban con su juguete y todo eso, como que ahí entendí que eso es lo que había que hacer un poco. Ujú. Porque, por ejemplo, todo el mundo en la escuela de teatro es como Stanislavski, esto, pero yo siento que no lo entienden, Ya. en cierta forma. Es como, por ejemplo, el que se sale de esa línea, no sé, yo lo veía desde la perspectiva a lo mejor de algunos compañeros, lo consideraban como mal actor, Ujú. pero yo lo veía y decía, no, pues están equivocados, porque uno como que tiene una vibra como actor, pues, Sí. entonces, y ahí tú vas alcanzando la naturalidad. Por ejemplo, yo me daba cuenta que yo tenía una vibra como chistosa, entonces a mí me funcionaba mucho irme para el rollo del teatro infantil, por ejemplo. Sí. Y terminé haciendo teatro infantil y lo hice durante 2 años. ¿Cachai? Y después ya de pandemia no, porque es duro ser actor en Chile en el sentido de que tenéis que como que ganarte tu espacio. Entonces Ujú. de repente muchas veces vas a tener que pagar por trabajar. ¿Cachai? Entonces esa no era mi idea tampoco. Entonces por eso igual, bueno, cuando fue pandemia y todo eso, todo lo que fue teatro y todas esas cosas fueron a las pailas, pero, pero era mi tiempo de hacer más doblaje también. Claro. Porque igual, por ejemplo, estaba en la escuela de teatro, me costaba mucho compatibilizarlo con el doblaje. Aprovechaba de repente tiempos para escaparme, ir a grabar y todo eso, pero era bastante difícil. Y ya en el último año, cuando estábamos ya preparando nuestro examen como de Ujú. egreso, yo hubo una mitad del año, de ese año, que no grabé nada. Porque yo ya no podía estar en el doblaje. Yo ya no podía estar en el doblaje ya. Y me llamaban bastante. Y yo tuve que rechazar muchas cosas de programa. Y no, sé que yo no puedo, no me da el tiempo. En cambio, después ya cuando salí, claro, ya digamos que ya tenía la presión de la escuela, ya podía organizar todo mejor. Y lo que te digo del remoto fue una cosa refrescante para el doblaje por el tema de los doblajes colaborativos. Porque, te digo, no había límites, ¿cachai? Se podía grabar donde tú Ujú. quisieras, siempre y cuando te pudieran pagar, porque instauraron un poco el PayPal y todo eso, pero después ya hubo como, cuando se empezó a volver toda la normalidad, por ejemplo, ahora los estudios de México tienen más restricciones.
porque ellos son muy de facturar cosas, entonces, por ejemplo, un extranjero que no facture ahí, sí les produce un problema. Claro. Pero, pero así como así, hay hartas industrias que surgieron en pandemia. Por ejemplo, surgió la industria peruana, Ujú. que también es una industria para que sería interesante, por ejemplo, colaborar, que a mí todavía no se me ha dado, pero para la gente que es nueva, ¿cachai? También está esa arista. Te puedo decir que había doblaje hasta en Guatemala. Era impresionante. Estaban doblando muchas novelas indias y todo eso. Y todo eso está al alcance de internet, pues si al final, mira, la buena fortuna es que los colegas publican todo. Entonces tú pudiste saber cómo se mueven y todo eso. Entonces si tú empezás a conectar los hilos, ya aprendí a moverte mejor. Ujú. Wow, Y creo que qué tremendo. Y creo que eso se aplica a todo. Creo que también eso es aplicable, por ejemplo, a ti, a lo mejor que haces tele o cosas así, o también ando observando cómo se va moviendo. Sí, sí, Y es si no, complejo. y si no se te da, por ejemplo, lo social, porque a mí, por ejemplo, no se me da mucho lo social, de repente intenta entrar como con tu propio estilo. Siempre hay algo como para entrar. Como te decía, el Ujú. mismo tema de la entrevista, ¿cachai? Yo, por ejemplo, entraba en los grupos sociales por alguna talla o alguna cosa. Yo soy muy rápido de mente. Entonces, cualquier cosa y un chiste, entonces eso de repente te sirve para romper el hielo. Entonces, eso funciona. Claro. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando al final. Somos muy buenos para hablar los chilenos, pero eso es Sí, bueno. es De que, hecho, ¿ah? ¿Qué iba a decir? no, 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 que he hablado mucho tú, he hablado mucho yo. No, está súper bien, David, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con las palabras justas. Que por lo menos no se apagó porque, claro, pues yo, la chistosa, como tiene esto del silencio para que nadie me llame, no me lleguen los mensajes, no pase nada, bueno, el celular tampoco me avisa que se estaba apagando, pues. Oh, bueno, Estaba como una vez un video, me acuerdo de, ya, se ponía a hablar ahora ella, eh, vi un video que estaba Bad Bunny así como promocionando su disco y todo lo demás, y de repente dice, ay, se me va a apagar el teléfono, y andaba como buscando su cargador. Ya, pero yo lo tengo cargando, así ah, que no va a pasar nada malo. Eh, salvámonos. sí, bueno, antes de ir obviamente con las preguntas, voy a decir a nuestros patrocinadores que están aquí con nosotros esta noche, que es Agua Cumulus, agua del aire. Usted puede consultar en Instagram de Agua Cumulus por su agüita, está en la segunda región, entre Antofagasta y Calama. Ojalá se pueda expandir más. También nos acompaña la óptica Roxana, quien hizo estos lentecitos tan lindos. Atiende a todos los usuarios de FONASA, ISAPRES y otros convenios diversos. Atiende en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. Y cualquier duda por Instagram. Y los días viernes hay atención oftalmológica para que vaya ahí a ver su vista. También nos acompaña Estudio de Mai, si te quieres arreglar las uñas. No hay mejor lugar. Consultar en Instagram, las atenciones son en Quilpué y otras regiones de la región de Valparaíso. Si quieren atención especializada, también pueden solicitarla a domicilio. También nos acompaña Impresiones MyQ Colors, quien hizo esta linda tacita, pero también hacen vasos, hacen poleras, tarjeta de presentación y puede consultar por su servicio en su Instagram. Y también nos acompaña la joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Puede consultar por Instagram por anillos, cadenas o pulseras. Bueno, ahora vamos a la palabra justa. Bueno, la palabra justa yo te voy a decir distintos conceptos, distintas palabras, y tú me dices lo primero que te venga a la mente, o también si quieres formular alguna palabra o alguna oración, también lo puedes hacer. Ok, vale. Ya. Doblaje, El amor de mi vida. defensores Petronics, Mm, un sueño cumplido. familia, Mi tía, todo. Oh, qué difícil. Eh, ay, me pillaste.
Deja pensar. Se me venga a la mente. Ay, sí, respeto, respeto como... Y dialogando con Alex. Dialogando con Alex, sí, gran experiencia. Bueno, muchas gracias. Igual te dejo invitado, mira, ahí está Alexandra, actriz pequeñita. Em, Te dejo invitado a que obviamente cualquier cosa que tú quieras compartir, difundir, me la mandes y yo feliz de apoyarte ahora que estás haciendo teatro. Ojalá poder irte a ver en algún momento. Y estamos ahí en contacto, cualquier cosita que tú quieras difundir. Ahora te voy a dar este espacio por si te quieres despedir de las personas que vieron el live, que nos acompañaron, que comentaron y también de las personas que van a ver después el live. Sí, ok. Bueno, primero muchas gracias por todo, por dar el espacio y todo. Y como para ir finalizando, perdón, eh, gracias por haber visto esta entrevista. Me gustó mucho ese mini Funko Pop. Me gustaría tener uno propio. Deberías. Y sí, y eso, que sigan perseverando, hagan lo que les gusta porque el tiempo se acaba muy rápido, la vida pasa muy rápido, entonces no pierdan tiempo buscando algo seguro, no sé. Mira, yo tuve una maestra mexicana Ujú. que se llama Alma Wilhelm, que ella hace la voz de la novia de Mike ¿Ya? Wazowski, ¿ya? Ah, ya. Ella tiene una frase muy bonita que yo siempre la rescato, que ella dice, convierte lo inestable en estable. En el fondo, para los que son actores y todo eso es lo que hay que lograr. Suena fácil, pero en el fondo eso es lo que hay que hacer. Y, y claro, perseveren, si algo les gusta, no permitan que la gente les quite como su felicidad, si al final siempre es importante lo que crea más uno que los demás. Claro. Y si es necesario, miéntanle a estas personas, porque de repente a veces esta gente quiere que solamente tú les des como su aprobación y tú puedes mentir. Por ejemplo, irte por otro lado. Decirle, no, sí, lo voy a hacer. Por ejemplo, te puedo decir que muchas veces a mí me dijeron que yo estaba perdiendo mi tiempo, así, amigos preciados, queridos, de ir a sentarme al doblaje. Y dijeron, estás perdiendo tu tiempo. ¿Para qué vais? ¿Para qué te humilláis? Y yo le decía, sí, sí, sé que tienes toda la razón. Pero yo vivo igual, po, ¿cachai? Pues eso es lo que tiene que hacer uno. Y si es necesario, cortáis con eso. Sí, po. Eh, eso. Cortar por los sanos. Sí, porque al final, ¿qué amigo? Como que un amigo te tiene que apoyar finalmente y cuando yo siento que esa gente que te dice como ciertas cosas medias pesadas, malas ondas, al final están como un poco disfrazando su mala vibra o su envidia. Sí, bueno, mira, puede ser es tan complicada la psique humana que puede ser por miles de factores que ni siquiera nosotros entendemos, pero lo que hay que hacer es lo que te diga el cocoro. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí mi cocoro me decía, anda a sentarte. Yo sé que eso estaba en contra de la lógica, ¿cachai? Porque estaba en contra de la lógica de todo. Porque se mete en la lógica tuya de decir, yo no tengo contacto, mis papás no son actores, pues miles de cosas. Ujú, Pero cuando tú tenías esa cosa de decir, oye, yo voy a ir, pasan cosas interesantes. Porque claro, no se va a dar fácil, pero en el fondo tú tienes que estar feliz porque estás viviendo tus sueños. ujú. No le fallé al David de 13 años. Sí, po. Así, eso voy. Sí. Cumplí lo que vi en ese video de YouTube. Ujú. Yo creo que eso hay que aspirar a lograr, en el fondo. Qué bonitas No tengo palabras. nada más que decir. No tengo nada más que decir. Bueno, Perdón por eh, haber hablado tanto. va a estar en un ratito va a estar en Instagram, después va a estar en YouTube. Estamos trabajando para activar Facebook y estoy activando Spotify, así que va a estar después en un montón de plataformas que ahí voy a estarte compartiendo los links. Estamos de a poquito porque, bueno, somos tres trabajando así como full, full, full. Hay una chiquilla, la Krishna, que hace los videos. em, la Roxy que me ayuda como con los flyers y con descripciones, y yo que bueno, estoy con toda la parte de obviamente de armar la entrevista, de investigarlos, de contactarlos y de subirlos a las redes, así que estamos full, full, full
pero todo sea por seguir creciendo. Así que suscríbanse a nuestros canales y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todas las personas que se unen. Besitos y Chao, chao. abrazos. Suscríbanse.